Buenas tardes. Vamos a continuar con las funciones del administrador financiero y vamos a referirnos a la dinámica de corto plazo. La dinámica de corto plazo es aquellas acciones que en el día a día realice el administrador financiero. En este día a día el administrador financiero se ha de ocupar de la administración de los rubros pertenecientes al capital de trabajo neto operativo. Hay que hacer énfasis en lo siguiente: la eficiencia con que se realiza esta dinámica redundará en las posibilidades que tiene la entidad para crear o destruir valor económico. Esto lo aclararemos cuando hablemos del flujo de caja libre y la relación con la eficiencia de la administración del KTNO, Capital de Trabajo Neto Operativo. Como capital de trabajo se han tenido varios conceptos a lo largo del tiempo. Anteriormente, el capital de trabajo se había conceptualizado como los activos corrientes o circulantes con que cuenta la empresa para responder por los pasivos corrientes. En tal sentido, el capital de trabajo era igual al activo corriente. Posteriormente se cambió el concepto y se hablaba de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente como factor de liquidez de la empresa. Entonces, el capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Sin embargo, desde el punto de vista financiero actual, se habla de lo operativo en su relación con los valores corrientes de la empresa, activos corrientes y pasivos corrientes, por lo cual se enuncia el concepto de capital de trabajo neto operativo, KTNO. El KTNO en general va a ser igual a las cuentas por cobrar más los inventarios menos las cuentas por pagar a los proveedores de bienes y servicios. El capital de trabajo neto operativo entonces está conformado por las partidas corrientes, activas y pasivas que guardan relación directa con la operación y las ventas. Como ya lo manifestamos anteriormente cuando hablamos de la dinámica de mediano plazo, dentro de las partidas corrientes activas se excluye el efectivo en caja y bancos, pues en una óptima administración del mismo, este valor debe mantener un monto mínimo, dado que cualquier monto superior al mínimo significa un costo de oportunidad para la empresa. De tal manera que el efectivo no forma parte del KTNO. Dentro de las cuentas corrientes activas, tampoco han de formar parte del KTNO las inversiones temporales, por no ser operativas. Un dinero que en un momento dado es sobrante y se hace una inversión temporal, aunque sea, por lo tanto, es corriente, pero no es operativo y por lo tanto no forma parte del KTNO. Sin embargo, sí forma parte del KTNO en su porción activa, KTO, las cuentas por cobrar comerciales y los inventarios de la empresa. Dentro de las partidas corrientes pasivas se excluyen los efectos por pagar al banco, que sí pagan intereses, pues los mismos no se originan en una operación ordinaria de la empresa, sino una decisión específica de endeudamiento, la cual ha de tomar en cuenta el riesgo financiero y la oportunidad del mismo. Por lo tanto, los efectos por pagar no forman parte del KTNO en su parte pasiva. Para calcular el neto del capital de trabajo operativo se han de tomar las cuentas por pagar a los proveedores de bienes y servicios de corto plazo o corrientes que se relacionan con la operación de la empresa y que no pagan intereses. Por lo tanto, no forman parte del KTNO las cuentas por pagar a los propietarios de la empresa, que no surgen de la operación. Y entonces llegamos a que el KTNO va a ser igual en general a las cuentas por cobrar más los inventarios menos las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios. Entonces, como estamos hablando de la administración del KTNO, el administrador financiero en el corto plazo, en el día a día, debe encargarse de la eficiente gestión de cada una de las partidas corrientes que forma parte del capital de trabajo neto operativo. Cuenta por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Vamos entonces en este primer momento a hablar de la administración de las cuentas por cobrar y vamos a ver algunas generalidades.
Una empresa otorga un crédito con el objetivo de aumentar las ventas, creando así unas cuentas por cobrar o denominadas carteras. Se mantiene esa relación con las ventas. Entonces, las cuentas del crédito se otorga con el objetivo de aumentar las ventas. Entonces, las cuentas por cobrar sí forman parte del CATNO. Sin embargo, para la administración de las cuentas por cobrar, el administrador financiero ha de seguir unas políticas de crédito y cobranza de la empresa. Esas políticas de crédito y cobranza se han de generar desde la alta gerencia, pues se relacionan con la estrategia empresarial. Igualmente, las políticas de crédito y cobranza enmarcan las reglas a aplicar a la hora de otorgar créditos, realizar cobranzas y controlar los montos individuales y totales de las cuentas por cobrar. O sea, es como el marco normativo general para la administración de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, las políticas de cuentas por cobrar han de establecer reglas para calificar el riesgo de un crédito en particular y decidir acerca de su otorgamiento. O sea, establecer mecanismos de medir ese riesgo y aplicar algún baremo para decidir acerca de si otorgar o no otorgar un crédito. Otra regla es establecer montos de crédito máximos individuales. Igualmente, especificar los montos totales de las cuentas por cobrar. El hecho de que haya una gran cantidad de dinero no líquido, porque está en cuentas por cobrar, significa que la liquidez de la empresa empieza a tambalearse, a tener problemas. Entonces, en esas políticas de crédito y cobranza han de establecer los montos totales de las cuentas por cobrar en relación, por ejemplo, a la proporción de los pasivos o de alguna otra medición empresarial. También las políticas deben implantar las formas de garantía exigidas para otorgar los créditos. Hay diversas formas de garantía exigidas. Sin embargo, la garantía principal que se exige cuando se otorga un crédito entre comerciantes es la simple aceptación, que es la firma del comprador de la factura. Esa, digamos, es la manera usual de garantizar ese crédito. Esa garantía, mediante la firma de una factura entre comerciantes, pues tiene validez. Sin embargo, cuando hay la necesidad, por ejemplo, de que el banco otorgue un crédito garantizado por las cuentas por cobrar, o que yo vaya a hacer una operación de lo que se llama factoring, que es a una empresa otorgarle todas mis carteras de clientes, seguramente yo tendré como empresa la obligación de cambiar esa garantía de la firma en la factura por una garantía más comercial, por ejemplo, por un pagaré o por una letra comercial. Igualmente, esas políticas deben definir lo concerniente eso, a lo que hablé, la posibilidad de factoring. El factoring, pues, es que yo venda mis cuentas por cobrar a una empresa o institución financiera que se encarga de esas cobranzas. Eso tiene efectos en la liquidez, porque si yo cobro las cuentas por cobrar a través de un factor, pues tengo dinero, tengo liquidez. Sin embargo, eso tiene unos costos y eso repercute en la ganancia y por lo tanto en la rentabilidad. También esas políticas deben fijar las formas generales y momentos de realizar cobranzas específicas. Deben establecer, como se llaman, de crédito y cobranza, siempre que se establezcan políticas de crédito, hay necesidad de establecer, definir políticas de cobranza, porque siempre que se da un crédito, siempre se debe cobrar. De alguna manera muy sutil, de una manera un poco menos sutil, hasta tener la norma de cómo hacer cuando hay un retraso muy grande en la cuenta por cobrar y antes de que se pierda esa cuenta, se debe tener un mecanismos establecidos en las políticas de cobranza para
lograr el cobro efectivo de esas cuentas. Por lo tanto, el administrador financiero ha de controlar, siguiendo las pautas de las políticas de crédito y cobranza, que la calificación de riesgo siga el baremo establecido. La calidad de la garantía otorgada por el cliente, ya dijimos que muchas veces es la simple aceptación. Los montos particulares otorgados y el monto total de la cartera, porque como les decía, puede ser un factor que perturbe la liquidez de la empresa, un crecimiento incontrolado de la cartera. El objetivo de dar crédito, dijimos, era para aumentar las ventas, pero ¿qué ganamos como empresa que vendimos muchísimo, pero no lo deben todo? Entonces no tenemos liquidez para seguir operando. Entonces debe haber un control de esos montos siguiendo las pautas establecidas en las políticas de crédito y cobranza. Hay métodos, por ejemplo, de patrón de pagos para seguir este control. El método de control de pagos en líneas generales significa que una vez yo haya otorgado, debo establecer como un gráfico de comportamiento de los montos de las cuentas por cobrar, de los montos de la cartera, para poder tener una manera de controlar esos cobros. Algunas veces, a efectos de administrar eficientemente las cuentas por cobrar, la empresa puede disminuir los estándares de calidad para otorgar los créditos. ¿Por qué? Como el objetivo es aumentar las ventas, entonces, si las cuentas por cobrar, las políticas son muy rígidas para otorgar créditos, entonces puede ser que el objetivo que se busca, que es aumentar las ventas, no se esté dando. Entonces, en ese momento sería bueno que se disminuyeran los estándares de control del otorgamiento de créditos para mejorar las ventas. Y esto quizás se analiza a la luz de los costos relativos o marginales, mejor, que tiene un aumento de costos por relajamiento de condiciones de crédito versus el aumento de ingresos por ventas. Entonces, habrá que comparar lo que yo pueda aumentar en ventas frente a lo que me pueda costar el relajamiento de las condiciones de crédito. Dentro de los términos del crédito tenemos lo que se llama el período del crédito. Entonces, en las políticas de crédito y cobranza también se han de establecer estos periodos de crédito. ¿Este periodo qué es? Es el tiempo durante el cual se extiende el crédito a un cliente y el descuento, si lo hay, por pronto pago. ¿Qué es el descuento por pronto pago? Normalmente cuando se otorga un crédito se habla de unas condiciones que se expresan con una jerga contable, más que contable comercial. Por ejemplo, 2.10 neto 30. Eso significa que estamos otorgando un crédito a 30 días, pero si el cliente nos lo paga antes de los 2 días, le damos un descuento del 10%. Entonces, estamos dando, ese es el periodo de crédito y estas son las condiciones por las cuales estamos otorgando este crédito. Aunque la costumbre de la industria con frecuencia dicta los términos del crédito, porque si yo estoy, digamos, tratando de tomar más ventas de otros, de los clientes, entonces las pautas normalmente es la costumbre entre industrias las que la fijan, pero en algún momento de iliquidez o en algún momento de disminución de las ventas, yo puedo cambiar esas costumbres y, por ejemplo, decir, voy a dar un 2.10 neto 30, en vez de eso voy a dar un 4.10 neto 30 o que voy a dar un 2.10 neto 60, que estoy aumentando el periodo del crédito desde en vez de 30 a 60 días o cualquier otra forma. Y ya les decía en el punto anterior que la decisión debería está relacionada con lo que cuesta
el relajamiento de esas condiciones de crédito, de esos términos de crédito, frente al aumento esperado de las ventas. Hay otro elemento que se ha de considerar cuando se administran las cuentas por cobrar y es el riesgo del incumplimiento. Por más de que hayan políticas de cobranza muy buenas, siempre hay la posibilidad de que algunas de las cuentas no nos la paguen, no nos las paguen, de tal manera de que se pierda ese crédito. Entonces siempre hay un riesgo de incumplimiento asociado a la probabilidad de que la cuenta no sea cancelada a tiempo o que se convierta en una cuenta perdida. Lo más grave es que se convierta en una cuenta perdida o también es grave para la liquidez que no se nos pague a tiempo. En contabilidad hay la posibilidad de una provisión para cuentas dudosas y cuando ya está perdida, cuando son las cuentas pérdida en cuentas malas. Pasando a otro punto de la administración del trabajo, de la función del administrador financiero en el corto plazo, vamos a hablar de la administración del inventario. El inventario tiene que ver con los bienes que la empresa tiene a disposición para la venta o para utilizarlos en su proceso productivo. La empresa comercializadora tendrá inventario de mercancías para la venta. La empresa industrial tendrá diversos tipos de inventario. Tendrá un inventario de insumos para iniciar el proceso productivo, un inventario de productos en procesos, el cual significa que a los insumos se les ha agregado mano de obra, se ha utilizado maquinaria y equipos y otros gastos indirectos, pero no están terminados a la fecha de la presentación de ese inventario. Entonces se llaman o se denominan inventario de productos en proceso. Y hay el inventario de productos terminados, que son aquellos inventarios que ya están disponibles para la venta. Cada empresa tendrá unos inventarios con características particulares en cuanto al tamaño y manera de almacenaje y resguardo. No es lo mismo un inventario de arena en una entidad comercializadora de materiales de construcción que un inventario de medicinas en una farmacia. Estamos diciendo que tamaño y manera de almacenaje y resguardo. Tampoco, por ejemplo, el inventario de joyas de una joyería o de obras de arte de un museo. Eso tiene otras características de almacenaje, de resguardo, etc. La durabilidad también es otro factor característico que diferencia unos inventarios de otros, relacionado con la posible fecha de caducidad de un alimento, de una medicina u otro bien. Pensemos en inventarios extremos. Yo tengo una ferretería y tiene unos tornillos y tiene alambres y tiene herramientas menores. La durabilidad ahí pues no está pesando tanto como si yo tuviera un inventario de productos de consumo masivo. Por ejemplo, yo vendo pan o yo vendo leche. Entonces la durabilidad es característico del tipo de empresa o negocio. Igualmente las condiciones de cuidado. Hay inventarios que exigen condiciones ambientales específicas. Por ejemplo, la cadena de frío de un alimento, de un medicamento. Esas son condiciones especiales que son más costosas que la custodia de, otra vez volvemos a lo básico, de la ferretería, de los elementos de una ferretería, mercancía de una ferretería. Hay factores de seguridad que diferencia también inventarios de una empresa de otra. Se relaciona con las posibles pérdidas por robo que pueda tener un inventario y por lo tanto con los costos de resguardo del mismo. No es lo mismo tener un poco de arena que a veces se deja en la calle que tener unas joyas. Hay factores de seguridad que cuestan diferente. Hay un valor intrínseco. Algún inventario puede tener un valor muy alto, como por ejemplo una joya, unas obras de arte, tienen unos valores muy altos para unas empresas, pero otras pues tendrán inventarios quizás en mucho volumen, pero poco valor unitario de esos
bienes. Hay unos costos de reposición. Tiene que ver con las oportunidades y costos asociados a llevar los niveles de inventarios a cuantías óptimas. Se guarda relación con los proveedores. Por ejemplo, si yo tengo mercancías que vienen del Japón, los costos de oportunidad son muy altos porque la mercancía viene de muy lejos. Mientras que si tengo un inventario que estoy en San Cristóbal y viene de Táriba, pues esos costos serán muchísimo más bajos. Por lo tanto, es función del administrador financiero mantener los niveles de inventario en cuantías óptimas, tomando en consideración los tipos de inventario, la necesidad de oportunidades de su utilización, los costos de mantenimiento y los costos de reposición de los mismos. Viene a apoyar esa función financiera de corto plazo un modelo matemático que se ha usado desde hace más de un siglo, pero que todavía sigue sirviendo por la simplicidad y la utilidad que presenta, que es el modelo del lote óptimo de inventarios, EOQ, por las siglas en inglés, o modelo de dientes de sierra. Significa una pauta matemática muy utilizada para determinar los niveles de inventario y los momentos de reposición, que es el modelo del lote óptimo. Este modelo se basa en la experiencia y las previsiones que tenga una empresa. O sea, para poder aplicar este modelo se necesita experiencia y conocimiento acerca del comportamiento de las ventas, de los inventarios mismos, del comportamiento de los proveedores, etc. Necesito entonces conocer acerca de la demanda total o tener previsión sobre la demanda total anual de cada inventario, los costos de mantener los mismos, los costos de reponer los mismos y el tiempo de espera desde que se hace el pedido hasta que llega el inventario al almacén. Este modelo parte de las hipótesis de que los costos de mantenimiento del inventario son directamente proporcionales a los niveles de inventario. Si pensamos en lo que hablamos anteriormente de las características diferenciales entre unos inventarios y otros, podremos aceptar esta hipótesis. Los costos de mantenimiento son directamente proporcionales a los niveles de inventario. También la hipótesis de que los costos de reposición son inversamente proporcionales a la cantidad expedida. O sea, si yo pido una gran cantidad de inventarios, el costo es más bajo que si pido muchas veces poca cantidad de inventario. Se conoce la demanda total anual, también es una de las hipótesis, y el uso de los inventarios es uniforme a lo largo del periodo del año. Entonces, por ejemplo, yo conozco la demanda total del inventario en el año y sé que el uso de ese inventario es uniforme, pues yo puedo tomar previsión cuánto se va gastando mensual o diaria o semanalmente. En base a las hipótesis anteriores, el modelo EOQ sirve para determinar en el periodo de decisión el número de veces que se debe realizar el pedido y la cuantía del mismo para lograr costos mínimos de administración de inventarios. Se llama de dientes de sierra porque en las hipótesis está de que el inventario se va gastando desde un nivel óptimo hasta un nivel mínimo cero de una manera uniforme y por eso aparece esta forma de inventario de dientes de sierra. Al lado izquierdo ustedes están viendo unas referencias a videos donde les exponen sobre la manera de utilizar este modelo de lote óptimo de manejo de inventarios. Por último, en el KTN-O hablamos de las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios. Recordemos que el KTN-O está conformado por las cuentas por cobrar, que es activa, los inventarios, que es activa, menos las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios, que es pasivo corriente. La cuenta por pagar a proveedores de bienes y servicios es una fuente gratuita de financiación del capital de trabajo operativo. Es interesante que como administradores financieros veamos esa posibilidad. Las cuentas por pagar, normalmente entre comerciantes no se cobran intereses por los créditos entre comerciantes. En Venezuela, el Código de Comercio prohíbe expresamente que se cobren intereses
sobre estos tipos de crédito, de tal manera de que podemos ver que las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios son gratuitas y por lo tanto son fuente de financiamiento del capital de trabajo operativo, de la liquidez. El financiamiento que se recibe por parte de los proveedores es un financiamiento que se ha de aprovechar para mantener o mejorar la liquidez de la empresa. Estas cuentas por pagar resultan de créditos que casi de manera espontánea surgen de las buenas relaciones con los proveedores. Es decir, ¿cómo es estos créditos? Yo le compro a un proveedor una cierta cantidad, le vuelvo a comprar al proveedor la cantidad y seguramente las primeras veces tendré que pagar de contado. Pero si el proveedor va viendo el comportamiento de mis compras y la bondad de mi empresa, la tercera o cuarta vez el mismo proveedor, a efectos de aumentar sus ventas, acuérdense que dijimos, el crédito surge para aumentar las ventas, nos va a proponer el crédito. Y entonces de manera espontánea surge las cuentas por pagar a proveedores. Estamos hablando de los proveedores de insumos, pero también forman parte de este rubro los impuestos por pagar, porque siempre hay un periodo entre el momento en que, por ejemplo, el impuesto sobre la renta se cierra el ejercicio y el momento en que hay que pagar el impuesto. Entonces, un mes o 2 meses, en Venezuela pueden ser hasta 3 meses, que yo puedo utilizar eso como una fuente de financiamiento gratuita. Entonces, también forma parte de estas cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios, estos impuestos por pagar. El IVA por enterar. Recordemos que el IVA en general no lo paga la empresa, sino la empresa lo que hace es servirle al Estado de cobrador de ese impuesto y luego se lo traspasa al fisco, al Estado. Y siempre había un tiempo entre el cobro y el pago al Estado. A veces esos tiempos son muy cortos, pero por lo menos pueden ser de días y si los montos son muy altos, pueden ser de días y en 2, 3 días. Ahora con el uso de Internet podemos ganarle mucha ventaja a utilizar esta fuente de financiamiento. Y hay otros pagos por realizar, por ejemplo, los obligaciones laborales de corto plazo que se van creando la obligación, entonces se va creando ese pasivo, pero no hay la urgencia de pagarlo o porque no se ha llegado el momento, por lo que sea, es una fuente de financiamiento, es una cuenta por pagar a proveedores de bienes y servicios que se debería aprovechar. Sin embargo, hay una disyuntiva, sobre todo cuando se trata de cuenta por pagar a proveedores de los bienes. Es el aprovechamiento o no de los descuentos por pronto pago. Esta disyuntiva puede generar un dilema entre la rentabilidad y la liquidez. El descuento por pronto pago puede ser una política del proveedor para apurar nuestros pagos, pero aprovechar el descuento o no trae consecuencias para la rentabilidad y para la liquidez, una positiva y otra negativa. Si se aprovecha el descuento, los costos de los insumos serán menores y la utilidad y rentabilidad superior, pero disminuirá los niveles de liquidez porque efectivamente salió un dinero para hacer el pago. Entonces ahí hay como una conseja general. Siempre que aparece el dilema entre la rentabilidad y la liquidez, se ha de saber que cualquier decisión que se tome para mejorar la liquidez debe ser de corto plazo, pues en el largo plazo la rentabilidad es la que posibilita que la empresa se mantenga en el tiempo y crezca. Una persona se espera que tenga muy buena salud, pero en un momento dado puede tener un resfriado. Y entonces hay que atacar el resfriado con urgencia, pero esos medicamentos para atacar el resfriado no puede prorrogarse toda la vida, sino un corto tiempo, porque puede ser que tenga unos efectos contrarios en la salud general de la persona. Entonces recordemos, cuando hay ese dilema entre rentabilidad y liquidez, tenemos que atacar el problema de la liquidez, pero sabiendo que no puede ser
una acción prorrogada en el tiempo, sino de efecto inmediato lo más corto posible, porque lo que tenemos que pensar es que lo que hay que cuidar en general para el largo plazo, para la sostenibilidad de la empresa y para la creación de valor de la empresa, es la rentabilidad. Ahí quisiera hacer un llamado de atención aquí con respecto al KTNO. En algunas empresas el KTNO puede ser negativo. Un KTNO negativo no significa una ineficiente administración, sino lo contrario, que la empresa ha sabido aprovechar los créditos de sus proveedores de bienes y servicios para financiar sin pago de intereses su capital de trabajo operativo. ¿Cómo surge esta bondad de que yo me he portado bien con los proveedores, le he pagado lo que me han dicho, sido fiel o leal a algunos proveedores de manera tal de que ellos me han ido otorgando más y más créditos y yo puedo aprovechar ese financiamiento que ellos me dan para poder financiar el, el KTNO o el capital de trabajo. Algunas veces también aparece la posibilidad de que yo pueda sincronizar los cobros que realice en mis cuentas por cobrar con los pagos que haga de las cuentas por pagar, de tal manera de que yo otorgo crédito, pero y recibo crédito y pago el crédito que recibo en el momento en que reciba el cobro de las cuentas por cobrar. Entonces estoy sincronizando uno con otro y de alguna manera este crédito operativo que surge para mejorar las ventas, pero para mejorar las ventas ya bien, también necesito tener más inventario de uno u otro estilo y entonces puede ser que yo óptimamente esté manejando eh, el capital de trabajo neto operativo. Bueno, muchas gracias y hasta otro momento.